Hola a todos. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre la educación sexual en las aulas y sobre la necesidad o no de la educación sexual, de género y todo ese tipo de cosas, ¿no? Antes que nada, quisiera decir que no olvidéis, por favor, de hacer comentarios, digamos, darle vidilla a los vídeos que voy colgando. Más que nada porque el algoritmo tiene una necesidad brutal de comer likes y de comer comentarios y todo ese tipo de cosas para poder posicionar los vídeos, por lo que veo, ¿no? Porque cada día los vídeos se posicionan más difícilmente. Así que, y no cortaros a la hora de suscribiros también, ¿vale? Porque sigue pasando mucha gente sin suscribirse. Bien, entonces lo que decía, ¿es necesaria la educación sexual, de género, etcétera, en las aulas? Sí. La respuesta es contundentemente sí. Está demostrado que en países como Alemania, Suecia, donde hace mucho tiempo que hay un programa de ese tipo realmente serio, donde se habla realmente de ese tipo de cosas de forma, digamos, muy avanzada, ¿vale? Como prevenir embarazos indeseados, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Funciona bien. Hay menos embarazos indeseados, menos enfermedades por transmisión sexual en esos países, como Holanda, Alemania, Suecia, etcétera, donde se aplica ese tipo de educación desde hace mucho tiempo. Incluso dicen que se reduce notablemente la posibilidad de, digamos, agresiones sexuales menores, como percepción de que la mujer es un objeto, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque también hay que establecer, yo diría, a estos datos, que después está el problema de la inmigración de países donde el machismo está visto, tolerado y integrado en las personas, y por lo tanto eso añade pues bastante capa de dificultad. Luego está evidentemente también el tema, digamos, de la... Bueno, dicen, porque yo esto ya me lo creo y no me lo creo, los problemas estructurales, de pobreza, digamos, los repartos de géneros injustos o mal, digamos, mal enfocados, etcétera, que hacen que, digamos, sea necesario ese tipo de educación también en ese aspecto, ¿no? A ver, yo digo que educación sexual, sobre todo la que permite a los jóvenes no tener sustos en cuanto a embarazos indeseados y enfermedades de transmisión sexual, me parece correcto y me parece genial. Que conozcan la biología de cómo funciona el ser humano, me parece genial también, incluso con educación casi infantil, te diría que tendrían que empezar esas clases de biología, no infantil, me refiero de edades que no pueden entenderlo, me refiero a 10, 11 años, etcétera. Me parece correcto todo esto. Ahora bien, que eso sea la panacea, como te lo quieren vender a veces, que eso sea, digamos, lo que va a solucionar todos los problemas en ese aspecto de relaciones, digamos, no consentidas o de relaciones violentas, etcétera, no, porque esto es un tema que realmente tiene tantas aristas y tiene tantas, digamos, vertientes que analizar y se producen por tantas razones, digamos, ese tipo de acontecimientos, que querer reducirlo todo a una buena educación en las aulas es de género tonto, digamos, ¿no? Es de género muy tonto porque es que realmente es muy complicado que tú vas a conseguir erradicar según qué conductas humanas, cualquiera, ¿eh? O sea, ya no hablo de la conducta humana que pueda ser, digamos, de agresión de un género hacia otro o digamos cualquier tipo de agresión que se deba a cualquier diferencia entre seres humanos, ¿no? No porque está en el ADN del ser humano, está en el ADN del ser humano, hay cosas que están profundamente ancladas en el ser humano, ¿no? Y que para mí la única manera de, en todo caso, transformar
ese tipo de cosas, intentar, digamos, que se produzcan lo menos posible y intentar que las personas, digamos, se eduquen de una forma lo más sana posible, es introducir en la ecuación algún tipo de educación espiritual en el sentido más elevado de la palabra, es decir, en el sentido filosófico, ¿no? Las relaciones humanas son complejas, siempre lo han sido, pero al fin y al cabo son complementarias, que es una palabra que no sé si por la educación hipercapitalista que tenemos hoy en día, por la educación ultraliberal en lo económico y que los wokes, que son los que promocionan la educación sexual en las aulas y de género y tal, por lo que veo, están totalmente imbuidos en el capitalismo, porque realmente se habla de todo menos de complementariedad. Y para mí la complementariedad es la clave de este asunto, de las relaciones entre hombre y mujer, en definitiva, porque es de lo que quieren hablar cuando hablan de educación sexual y de género. En realidad están hablando básicamente de tener relaciones lo más sanas posibles entre hombres y mujeres, ¿no? Y yo, para mí, la única forma sería educar de una forma elevada, que en general yo estaría por transformar la educación que hay hoy en día, que se basa mucho en las matemáticas, en aprender a la gramática, la ortografía, etcétera, que me parece una cosa que estuvo muy bien en el pasado, pero que me parece que para el siglo XXI, con los retos que se nos presentan, que si la inteligencia artificial, que si muchísimas cosas, es un tema que debe seguir teniendo su peso. De hecho, incluso lo haría incluso más tradicional. Volvería a la libreta, volvería a la escritura a mano, volvería digamos, a formas tradicionales de educación en ese aspecto, pero reduciría las horas lectivas de ese aspecto, porque realmente al final, con la IA y con Internet y con los ordenadores, las tablets, los móviles, etcétera, escribir bien y saber contar, por mucho que luchemos contra ello, lo van a hacer las máquinas, básicamente. Así que lo que tiene que aprender el ser humano es, o volver a aprender, porque hubo un tiempo que quizás, por lo menos en las élites antiguas, porque ahí se confunde mucho también. Hay otra cosa que yo detecto mucho. Cuando se habla de que hay gente que dice que en tiempos pasados eran mejores y tal, primero, no es cierto. Ningún tiempo pasado es mejor que el tiempo actual, es decir, en muchos aspectos, ¿no? Simplemente cuando te basas en la tecnología, ya, para empezar, y en la comodidad, el confort, etcétera. Y en todo caso, lo que sí fue mejor es la educación de las élites pasadas. Es decir, las élites de antes estaban realmente muy bien educadas, muy bien formadas, ¿vale? Y cuando hablo de las élites, hablo incluso de la curia, hablo de esclavos de la época romana, hablo de todo el mundo que se arrimaba a las élites, ¿no? Y que de alguna forma a las élites les importaba que estuvieran educados para ayudarles a ellos, ¿no? Entonces había una educación realmente superior, ¿vale? Pero me refiero a que cuando alguien salía educado de forma integral, ¿vale? Cuando te habías leído Platón, te habías leído Aristóteles, te habías leído toda una serie de libros, ¿vale? Estoy pensando sobre todo en la curia de la Edad Media, por ejemplo, era, bueno, una pasada. Un cura de la Edad Media, y si era un obispo, ya ni te cuento, o una persona, digamos, educada en los sectores de la Iglesia, estoy hablando de Europa, evidentemente, lo que conozco, me imagino que en los demás países habría mecanismos parecidos, quiero decir, en los demás continentes, ¿no? donde había otro tipo de élites, con otro tipo de religión. El caso es que la curia, digamos, de la Edad Media en Europa era una educación exquisita, ¿no? Exquisita, que evidentemente luego no, no andaba, o sea, no, hasta el pueblo no llegaba, ¿no? Hasta el pueblo raso, ¿no? Pero que realmente ese tipo de educación elitista, ¿vale? De la Edad Media, de la época romana, de la época griega, que se daba siempre en la élite, repito, que mucha gente confunde y se cree que la gente estaba educada, también el pueblo. El pueblo estaría educado en sabidurías ancestrales, de cómo cultivar la tierra, habría una educación espontánea o a lo mejor
digamos, una transmisión de saberes y a lo mejor lo que tenían es muchísimo más memoria la gente de antes, ¿vale? Gente antigua, incluso la que no estaba educada. Yo he tenido suerte de conocer y poder hablar con mis abuelos, que eran gente del siglo XX, incluso muy del principio del siglo XX. Incluso conocía a una bisabuela nacida en el siglo XIX, ¿vale? Y tuve la gran suerte de que muchos de entre ellos, no todos, pero muchos de entre ellos vivieron muchos años y pude departir, aunque yo era muy pequeño, pero ya departía bastante, ¿no? Siempre me ha gustado eso de hablar y departir, de ahí el canal de YouTube y de ahí que me oigáis hablar tanto, ¿no? Que me oigáis hablar tanto. Y la verdad es que era alucinante la memoria que tenían. Era una memoria episódica, pero también una memoria, digamos, contable, ¿no? Y histórica. Tenían muchísima memoria porque la única manera de un analfabeto de transmitir sus saberes era tener una memoria prodigiosa, porque tenías que acordar de todo lo que te enseñaban tus padres, ¿no? Y todo lo que sería útil luego para la vida, ¿no? Que eran muchas cosas. O sea, tenías que aprender mucho más antiguamente que ahora, ¿no? Porque antiguamente para sobrevivir había que saber hacer cosas con tus manos, muchas cosas y muy variadas para poder sobrevivir, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿eh? Así que realmente, bueno, estaba ahora un poco disgregando y casi me pierdo, pero cierro la paréntesis. El caso es que digamos que históricamente la educación, digamos, era mejor y la memoria también, ¿vale? Pero se para ahí, ya está. Luego, nunca se había vivido una época donde todo el mundo supiera leer y escribir, como es el caso ahora. Nunca se había vivido una época donde, donde la gente tuviera una educación tan elevada general, ¿vale? No quiere decir que sea de calidad la educación de hoy en día. Para mí no es de calidad. Es bastante deficiente en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo, una vez más, para la gente que no pertenecemos a las élites, evidentemente, ¿no? Que las élites actuales es otro tipo de élite, no es la curia ya, pero las élites actuales son todo lo que está relacionado con una cierta capa social, digamos, vamos a llamarlo así, donde ha habido dinero siempre, y otra capa social que ha alcanzado el dinero y que está educando a sus hijos, pues si tienen buen criterio, en una educación de élite y acceden a las universidades de élite, donde todavía la educación es de élite en muchos aspectos, ¿no? Así que realmente la educación, digamos, que se da hoy en día no tiene parangón, en el sentido de que nunca se había logrado esa cantidad de gente, digamos, alfabetizada, pero sí que carece de muchas cualidades, ¿no? Entonces yo lo que introduciría en las aulas, más que educación de género, sexual y tal, si queremos que haya un respeto a la vida, un respeto, digamos, en general, entre personas, entre culturas, entre diferentes colores de piel, entre todo ese tipo de igualdades que aspira el ser humano para tener simplemente la vida más en paz y tener una vida más próspera y donde esas chorradas no interfieran en construir una vida sana, una vida, digamos, feliz en la medida de lo posible, equilibrada y donde la violencia tenga cada vez menos presencia, digamos, sería una educación para mí donde la filosofía, donde se haga hincapié mucho en la colaboración, se haga leer a los niños desde 11, 12 años clásicos, pero no leerlos para luego hacer una pequeña redacción, no, leerlos y que después tuvieran que hacer un resumen del libro, ¿no? Todos. Y que los profesores estuvieran lo suficientemente educados como para saber valorar esos resúmenes y ver si realmente el alumno ha entendido la obra en su totalidad. Y así lo haría con varias obras, ¿no? Y de diferentes culturas, de diferentes procedencias históricas, etcétera, ¿no? Y realmente ahí es donde creo yo que se podría progresar, que el ser humano progresaría realmente en general, en bloque, bastante, y que por lo tanto se limarían muchas, no todas, no, tampoco sería un remedio milagro,
pero se limarían muchos problemas que hay en la actualidad, ¿no? Y todo eso afectaría finalmente, como cuando tú, no sé, riegas una planta, ¿no? Y va bajando el agua poco a poco hacia las raíces, ¿no? Pues eso sería igual, sería una cosa que realmente... Hay una palabra francesa que adoro, pero que no sé traducirla en español, que es el ruissellement. Es decir, que por inducción o de alguna forma, se empapa, ¿no?, la tierra y va bajando el agua. Es lo que quiere decir ruissellement. Pero no consigo hacer una traducción adecuada. El caso es que digamos, a ver si vosotros en comentarios me ponéis alguna traducción, alguno de vosotros. El caso es que realmente una educación más basada en esto, ¿no? En una educación sólida, en valores, sólida en filosofía, sólida y realmente, y para el tema específico hombre-mujer, yo incidiría mucho en la complementariedad, la colaboración, porque realmente es así, el hombre y la mujer están diseñados por la naturaleza para complementarse, ¿no? Tanto para la reproducción como para la educación posterior de los retoños. Es una complementariedad perfecta en realidad lo que ha diseñado la naturaleza, ¿no? El hombre y la mujer se complementan en todos los sentidos, ¿no? En el sexual desde luego, está clarísimo, y luego en el tema de cómo funcionan esas cabezas también. Una cabeza femenina y una cabeza masculina funcionan de distinta manera, pero son complementarias, no enemigas ni contrarias. Así que realmente si le buscas el lado bueno y el lado, digamos, correcto de esa relación, normalmente se complementa de una forma casi mágica, te diría, ¿no? De una forma, encaja de una forma perfecta, ¿no? Eh, es una armonía, al final, lo que se puede establecer, ¿no? Una armonía perfecta en ese caso, una armonía realmente que es redonda, porque realmente la mujer le aporta al hombre lo que el hombre no tiene y el hombre le aporta a la mujer lo que la mujer no tiene. O si no os gusta no tener o carecer, porque es verdad que eso es, digamos, de alguna forma reduccionista quizás o es peyorativo, lo que la mujer o el hombre saben hacer mejor, normalmente es diferente a lo que sabe hacer mejor la mujer o lo que sabe hacer mejor el hombre. Entonces es complementario. Al final las tareas se complementan y hace pues, que un hogar funcione con bastante armonía, por no decir con mucha armonía. Evidentemente luego están los sucesos del día a día, el desgaste, etcétera. No digo que sea mágico, porque al final igualmente las relaciones se podrán romper, igualmente puede haber problemas de todo tipo, ¿no? Porque el ser humano, pues hasta que no sea una máquina, incluso siendo una máquina, imagino que habría problemas. No, pero hasta que no seamos máquinas, y Dios quiera que no lo seamos nunca, ¿no? Porque realmente se acabaría el género humano tal y como lo conocemos. Y realmente sería una pena, porque el ser humano, a pesar de sus muchos defectos, muchas imperfecciones, es un ente maravilloso en muchos aspectos, ¿no? Es realmente una cosa, un animalito bien curioso y bien, digamos que somos una mezcla que al final se ha dado en la naturaleza y que realmente yo creo que merece la pena, ¿no? Merece la pena conservarlo tal y como lo conocemos, ¿no? Porque a pesar de sus muchos defectos y y de las muchas, digamos, problemas, ¿no?, que tenemos por nuestra idiosincrasia, ¿no? También hay unas virtudes excepcionales, ¿no? El ser humano es capaz también de sorprender a la misma naturaleza, yo creo, ¿no? Con ese ingenio, con esa inteligencia, con esa humanidad que le llaman muchas veces, ¿no? Así que realmente yo creo que sí, que hay que abogar para que la educación, más que una educación así sobre el sexo y sobre géneros y diferentes posibilidades humanas, combinaciones que ya sabemos que existen desde hace miles de años, que no han inventado nada los woke, el homosexual, el travesti, el travestismo, todo ese tipo digamos, de diferencias han existido siempre, ¿vale? Esto de que hablan ahora de la movilidad reducida,
no sé, todo ese tipo de cosas siempre han existido y siempre existirán en el ser humano, así que no han inventado nada y centrémonos en cosas que siempre han sido elitistas, pero que podrían ser más populares, como es educar realmente, ya te digo, en una, ya os digo, en una educación filosófica, en una educación, digamos, mucho más sólida en cuanto a, a la dimensión humana, intelectual que tiene el ser humano, ¿no? Y incidamos en esto y yo creo que iría mucho mejor con ese tipo de educación más sólida, ¿no? Que yo propongo en este humilde relato y en mi vídeo, en esa locución. Pues nada, como digo siempre, un saludo a todos, cuidaros mucho y hasta la próxima. Chao, chao.